organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaban aquellos. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y construirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no va a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo le digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viviendo en las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros los abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acerca. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todo, diciendo: no sé de qué está hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándole: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y les dijeron: seguro que eres uno de ellos. Se le nota por tu acento. Comenzó a echarse maldiciones y le juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negará 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente.
Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, le dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ella compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oye lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le sueltes?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?
Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaban formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Entonces le soltaron a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de las calaveras. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hielo, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de la condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruye, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvo a otro, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios. Ahora, si de veras lo quiere, ¿acaso no dijo: Yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron:
está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordené usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que venga sus discípulos, se les rodeen, les roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, le ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustada pero muy alegre, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, le dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y le evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, la palabra de Dios edifica, instruye, capacita, alimenta, nos nutre, nos dirige y nos sostiene. El Evangelio de Mateo narra la vida evangelizadora de los 3 años que Jesús estuvo caminando, pasando la misión del servicio de evangelizar e ir a todas las naciones del mundo a bautizar, a evangelizar, a llevar la buena nueva. Y es que la genealogía de Jesucristo en el nacimiento y la visita de los sabios en la
en todo el proceso de vida que tuvo Jesucristo, cuando tuvo que huir recién nacido a Egipto, en el regreso a Nazaret, cuando estuvo en el camino con Juan Bautista, en su bautismo, en la tentación que tuvo en el desierto, en los comienzos que tuvo al predicar, el llamamiento de los primeros discípulos, cuando empezó a sanar los enfermos, las bienaventuranzas, y todas las parábolas, la enseñanza del cumplimiento de la ley, ese mensaje tan grande que dio en su evangelización de la sal y la luz que somos en la tierra, sobre el llamado al adulterio, al divorcio, el homicidio, los juramentos, todas las reglas, normas, preceptos que Jesús invitaba a los discípulos a que cumplieran, el amor a los enemigos, el dar a los necesitados, la oración perfecta al Padre, el ayuno de ofrecimiento personal a Dios por gracia, por amor, los tesoros del cielo, cuáles son y cómo tenerlos. Y que darle la importancia a no preocuparse, porque de nada sirven las preocupaciones, el juzgar a los demás, el llamado de que pidan, de que busquen y llamen a la puerta que el Padre abre y el Padre da. Jesús hace en su proceso de evangelización un llamado a que toquemos la puerta, que llamemos, que nos responderá el Padre, que la puerta estrecha y la puerta ancha existen para cada uno de nosotros, pero que muchas veces la puerta ancha no es la mejor elección. También recordemos que en este evangelio se habla del árbol y de su fruto, el ser prudente y el ser insensato, y que Jesús empieza a sanar a leprosos y descubre en ese proceso de sanaciones la fe de muchos que creyeron, incluyendo la fe del centurión, y lo que él hizo para sanar a muchos, lo que cuesta seguir a Jesús y la forma en que Jesús deja ver cómo es de difícil seguirle a Él para muchos. Jesús presenta la forma de el poder espiritual de calmar la tempestad. La liberación de los endemoniados fue otro proceso de evangelización que vivieron los apóstoles con Él. Jesús sanó a paralítico, el llamado que hizo a Mateo, incluso Mateo es quien escribe este evangelio, y él relata aquí cómo él fue llamado. Le preguntan a Jesús cuál es el verdadero ayuno, da una respuesta de cómo ayunar para el Padre, no para la gente, y cómo revivió a la niña y una mujer enferma que él tocó su manto. Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Son pocos los obreros. Hace un llamado a misionar, hace un llamado a que salgamos a llevar la palabra, porque son pocos los obreros. Jesús envía a los 12 apóstoles para evangelizar, y es el inicio de una evangelización. Jesús y Juan el Bautista, el encuentro entre ellos fue extraordinariamente
Desde el seno maternal ellos tuvieron encuentro en el bautismo también, y Juan bautiza a Jesús. Ayes sobre las ciudades no arrepentidas, y en eso incluye a los ciudadanos. Ayes es qué le pasará a aquellos que conociendo la palabra no la aceptan, conociendo el mensaje no lo reciben, y conociendo y sabiendo quién es Jesús no lo reconocen y no lo aceptan. Para esas personas Jesús habla cómo el aye los va a traicionar. El descanso para los cansados, el Señor del sábado, porque Jesús explica aquí que Él es el Señor del sábado y que cuando estemos cansados y agobiados, vayamos a Él y Él nos hará descansar. El siervo escogido por Dios y Jesús y el Beelzebú, porque lo relacionaron que todo lo que él estaba haciendo era algo que no estaba escrito. Según ellos no lo consideraban cristiano, sino fuera de esa gracia. Pero Jesús verdaderamente le demostró que lo equivocado eran ellos, porque hace una comparación. Si Beelzebú se alía y saca a Beelzebú, entonces ¿cómo es el rey? Y es que la señal de Jonás nos ayuda a entender cómo somos de negligente para no reconocer el llamado. Y aquí menciona a Jonás y habla de la parábola del sembrador y la madre y los hermanos de Jesús, quienes son, y demás y muchas parábolas sobre el tesoro escondido, la mala hierba, la mostaza y la levadura, y la explicación que él hacía a los profetas. Pero verdaderamente el Evangelio de Mateo, que cuenta de 28 capítulos en la Santa Biblia Nueva Versión Internacional, una traducción al español latino, y vamos a reconocer que el llamado de Jesús en aquellos tiempos, cuando estuvo con los elegidos 12 apóstoles, todavía hoy ha sido activo y es un llamado directo a todos nosotros. Por eso la palabra ayer, hoy, siempre habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Jesús hace un llamado hoy a nosotros para que nosotros escuchemos la palabra, para que nosotros la vivamos y la reconozcamos y la demos a conocer a los que no la conocen. Es importante transmitir el Evangelio a otros que lo necesitan y que no saben nada de ellos. Entonces es así que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él.